¿Qué tal? Muy buenos días. Todo el equipo de Latinoamérica, obreros aquí presentes, bienvenidos. Vamos a leer juntos la palabra del día de hoy, si usted tiene en su mano la palabra, y vamos a leer libro de los Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, desde el versos 24 y 25. Pero quisiera invitarlo para que podamos leer desde el versículo 22, ¿le parece? Dice la palabra en Hechos capítulo 27, del versículo 22 al 25. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. El título para el mensaje para los obreros, en este tiempo importante para los obreros de la iglesia regional, es que nosotros tenemos que ver realmente lo que es el viaje. O también podemos decir el itinerario. Porque Dios da un viaje o un itinerario a sus discípulos. Pero no es cualquier viaje que Pablo tenía. Era el viaje del evangelismo. Cuando yo comencé mi vida cristiana hace muchos años y antes de llegar al ministerio pastoral, el evangelismo siempre fue una carga a nivel personal y para los creyentes. Inclusive entregamos nosotros las cargas del evangelismo a un departamento. Es más, el presidente o el director del evangelismo decíamos, y él que se tenía que encargar de todo para que la iglesia se encargara de las almas y todo lo demás. Y usted no cree, no se imagina la carga que es esto. ¿Por qué? Porque el evangelismo, en vez de un viaje, en vez de disfrutarlo, se vuelve como algo que uno tiene que sufrir para cumplir. Y el evangelismo no es para cumplirlo, el evangelismo ya nos fue dado por Dios. Y este evangelismo, por eso se le llama el viaje, porque no tengo que yo preocuparme. Lo que hemos viajado al exterior, ya hay un itinerario, ¿verdad? Desde que usted toma el vuelo en el país, hasta donde va a ser la escala y hasta donde va a terminar de regreso, usted no puede cambiar eso, eso está allí. Usted solamente tiene que montarse al avión y ya, ¿sí? Y aunque usted dice voy a llegar tarde, pierde el vuelo porque es un itinerario. Los hijos de Dios deben estar claros en esto. Queremos levantar una iglesia regional en el deseo de Dios. Queremos levantar obreros que sean esos discípulos. Ellos deben entender principalmente qué es el evangelismo. Porque si entendemos el evangelismo, podemos disfrutarlo en el viaje. Muy bien. Queremos decir algo como introducción para nosotros como obreros de la iglesia regional. Primero, vamos a analizar qué es lo más importante, así lo vamos a escribir, qué es lo más importante que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos, ¿sí? Como creyentes, como hijos de Dios. ¿Qué usted cree? ¿Será algo, un bien material, un bien físico? Aunque no es malo, está bien, pero lo más importante que Dios ha dado a cada creyente es que usted pueda disfrutar, ¿sí? Pero pastor, ¿disfrutar de qué? De no hay otra cosa, del evangelio. Conocer el evangelio es bueno, ¿sí? Escribir y transcribir del evangelio es muy bueno, pero que se disfrute nuestra vida, sea palpable y sea evidencia. Esto es lo que nos enseña Pablo. Pablo era un hombre de mucho conocimiento, como lo sabemos. Tenía un pasado de que, wow, las mejores escuelas podemos decir en ese tiempo, pero Pablo decía que él seguía sufriendo. Y es más, en el canto que hoy acabamos de cerrar, su vida no era buena, era un desastre en la vida de Pablo, a pesar de que él, en conocimiento, en contexto, tenía un buen respaldo. Pero disfrutar es diferente.
Disfrutar el Evangelio, ¿qué significa, pastor? Primero, disfrutar el Evangelio significa que este Evangelio primero tiene que ser personal. Pablo mismo lo dijo, mi Evangelio. Pablo no dijo el Evangelio de Pedro o el Evangelio de Apolos, que claro que tiene que ser el Evangelio completo, pero tiene que ser mi Evangelio. Todo comienza como yo puedo, por decirlo así, saborear este Evangelio, cómo este Evangelio se vuelve vida y lo puedo disfrutar, ¿sí? Pero también, ¿qué significa disfrutar el Evangelio? Significa lo que una vez Pedro dijo en Mateo 16:16. Usted lo ha confesado, ¿verdad? Créalo, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que estamos diciendo es que Cristo es todo. Es lo más importante que el Hijo de Dios debe tener. Y tercero, disfrutar el Evangelio es también disfrutar lo que Dios me ha dado, o sea, una identidad. La Biblia dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad. Amén. Esto es lo más importante también. Está bien, el Evangelio tengo que conocerlo, tengo que transcribirlo, hay que estudiarlo, hay que meditarlo, pero lo más importante para el Hijo de Dios, salvo por gracia, es que el Evangelio se disfrute. El Evangelio me haga feliz. ¿Recuerdan la confesión que hizo el ángel en Lucas 2:10 cuando lo dijo? He aquí, os doy buenas nuevas. No dice de carga, no dice de frustración, dice de gozo para todo el pueblo. Así que si usted es feliz en sus 24 horas en todos los campos, usted está disfrutando de este Evangelio. Muy importante. Entonces, el creyente, el Hijo de Dios que disfruta del Evangelio, es natural que toda dificultad que venga a nuestra vida, póngale crisis que venga a nuestra vida, es obvio, por lo que estamos nosotros pasando, cada dificultad, cada crisis es un proceso, es parte de este viaje. ¿Por qué, pastor? Porque parte de este viaje hay un plan de Dios. Esa es la respuesta más importante. Entonces, hijo de Dios, creyentes, discípulos, no estemos mirando solamente la dificultad, miremos el deseo de Dios. En medio de esa dificultad, pastor, en medio de esa crisis, ¿cuál es, Señor, tu plan? Esos son aquellos que disfrutan. Esos son aquellos que ya conocen de antemano las respuestas de Dios. Es más, lo leímos en Hechos 27:24, ¿verdad? Pablo mismo lo dijo. No temas, porque es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Obreros, ¿hay un plan de Dios en la dificultad? ¿Hay una respuesta de Dios en la crisis? Es absoluto. Lo que tienen que hacer solamente es mirar el plan de Dios y no mirar los problemas. Los problemas, pastor, han de venir, es obvio, pero dentro de la dificultad está el plan de Dios. Yo tengo una identidad, y esa identidad yo tengo que disfrutarlo. Así se va a levantar una iglesia regional, así se va a levantar discípulos en ese campo, que no solamente conozcan del evangelismo, sino que disfruten del viaje, el itinerario que Dios ha levantado en los campos. Así que si tenemos un viaje, podemos decir en el contenido algo importante. ¿Qué es lo más importante de un viaje o de un itinerario? ¿Saben qué es lo más importante, obreros? Es lo obvio, el inicio. ¿Sí? El pastor nos compartía el mensaje del domingo y también en las conferencias de los remanentes, que no solamente es tener el pacto, sino el pacto correcto, que es muy diferente. Cualquiera puede decir, tengo el pacto, pero si usted tiene el pacto y no es correcto, usted aunque vaya a ese viaje, usted va a fracasar. ¿Por qué? Porque el inicio no es cualquier inicio, tiene que ser el inicio correcto. Esto lo llamamos el inicio del evangelismo. ¿Sabe lo que yo pensaba cuando me hablaban del evangelismo? Que el viaje del evangelismo, el inicio, empezaba ¿dónde? Yendo en casa, haciendo las campañas, hablamos de eventos grandes que hay que hacerlo, pero ese era un inicio incorrecto, por eso sufríamos. Pastor, ¿cuál debe ser este inicio? Entonces hágase la pregunta. Es la mejor pregunta que usted va a hacer en este mensaje. El inicio comienza haciéndote esa pregunta.
¿En dónde estoy yo? ¿En dónde estoy yo? Esa es la gran pregunta del inicio, porque igual cuando usted tiene un itinerario, usted debe saber dónde va a empezar. Si usted va a viajar a otro país, hay un aeropuerto internacional, es obvio. Usted no va a ir a una estación de buses, usted no va a ir al hospital. Si usted va al hospital para viajar a otro país, ya está empezando mal. El inicio tiene que hacer con esta pregunta: ¿dónde yo estoy? ¿Qué significa esta palabra? Yo estoy donde están todas las bendiciones, tiene que confesarlo. Ahí está el inicio. Yo estoy en Cristo, porque en Cristo están todas las bendiciones. Ahí está el inicio del evangelismo. No empieza en lo que yo haga o cómo lo voy a hacer, si va a funcionar o no va a funcionar. No se trata de respuestas, si hay o no hay. Se trata de que en Cristo está todo. ¿Están conmigo? Donde en Cristo es suficiente. Y en Cristo yo estoy completo. David confesó, estando en la más oscura persecución en su época, David confesó: yo estoy en el valle de sombra de muerte, dice David, pero aunque yo ande en ese valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno. David tenía esa resolución. David confesó diciendo: Jehová es mi pastor. ¿Qué es la palabra nada? No tengo que preocuparme, porque en Cristo está todo. Está suficiente y completo. O sea que yo estoy parado aquí y pareciera que uno no está haciendo nada. Ese es el inicio del evangelismo. Donde yo estoy, donde yo disfruto a Cristo, está todo. Entonces yo lo que tengo que hacer es que hay métodos que el ser humano, la religión, mis pensamientos, ¿sí? Entonces mis métodos, que aunque parezcan buenos, no funcionan. ¿Por qué? Porque estos métodos solamente es temporal y solamente trae hasta mayor sufrimiento. Funciona, pastor, claro, 2, 3 años, 5 años, 10 años, pero ya que es humano, fracasa. Por eso es tan importante conocer cuál fue el método de Pablo al iniciar este evangelismo. Miremos el método de Pablo, y eso es lo que debe ser el método de nosotros. Aparece en el libro de los Hechos, capítulo 13. Ahí está el inicio del evangelismo. Capítulo 13, versículos del 1 al 4. ¿Saben la historia, verdad? Donde Pablo y los demás discípulos estaban reunidos para orar antes de salir al viaje. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo apartó a Pablo. Entonces, la guía es más importante. No es lo que yo haga, lo que yo pienso, cómo lo debo hacer, sino que si estoy recibiendo la guía correcta. Y es más, Pablo, en Hechos capítulo 16, en el camino, antes de encontrarse a los discípulos, dice la Biblia que las puertas se cerraron. Imagínense. La Biblia dice que tenía que ir a un campo y el Espíritu Santo no le permitió. Aunque pareciera que las puertas se cierran, eso es la guía. ¿Por qué? Porque la guía del Espíritu Santo es todo. No es que todo siempre tiene que abrirse. Se me cerró estas puertas, se me cerró este aposento. ¿Qué pasó en este campo? No se preocupe, si está recibiendo la guía, aunque se cierre, está bien. Eso es la guía, ese es el inicio. Entonces, pastor, ¿cómo yo puedo recibir guía? La respuesta es obvia, ¿sí? Es obvia. Orar. Ahí está la guía. Oremos. Señor, ¿me estás guiando hoy a este campo? ¿Usted está seguro que Dios lo guía? Pastor, ¿cómo yo puedo estar seguro? Es que si estamos orando. Y orar significa en San Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15, es recibir la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que dijo Jesucristo, que el Espíritu Santo cuando vendría nos iba a guiar a toda verdad. ¿Y a qué verdad? A la guía de Dios, al deseo de Dios. Entonces, ¿es importante el inicio, pastor? Sí. Esto igualmente puedo tomarlo para cualquier ejemplo. Puede ir a su casa, haga un viaje para ir a su casa. Y si hay un solo camino y usted no toma ese inicio del camino, se va a perder. Y aunque usted dice, sí, voy a llegar, se va a frustrar. Y el inicio comienza con Cristo. Estoy en el mejor lugar, en el lugar donde están todas las bendiciones de Cristo, porque Él es todo, suficiente y completo. Ni siquiera hablamos si está usted en un país, o un país donde los miembros son pocos, o si un país donde los miembros de la iglesia son bastante, o si están levantando muchos darapán, todo está bien, amén. Pero el mejor lugar es Cristo. Ahí están todas las respuestas. Mis métodos yo los tengo que desechar. Si no, la iglesia regional se puede levantar, los obreros se pueden levantar, pero con un pacto incorrecto. Y aunque pareciera que en el camino funciona, ya que una vez más lo digo, son mis métodos,
al final fracasa. Por eso oremos para recibir la guía. ¿Estoy en el mejor lugar? Pues ore, simplemente ore. Y absolutamente Dios guía a sus hijos. Amén. Somos esos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque disfrutamos del Evangelio. Pablo, cuando comenzó su ministerio en el campo, tuvo esta respuesta. Por eso Pablo, aunque lo apedrearon, aunque fue perseguido, no se preocupó. Así que si este es el inicio, pastor, lo segundo que podemos nosotros pensar que es lo que acabamos de mencionar hoy. Si hay un inicio, hay un itinerario. ¿Qué significa un itinerario? Hay un viaje. Y este es el itinerario que Dios me ha dado en cuanto al evangelismo, ¿sí? Si hay un inicio, también hay un proceso o un viaje. Si yo he iniciado bien para tener un viaje a cierto lugar, absolutamente en el camino, aunque haya turbulencia, estoy bien porque inicié bien. En el camino puede haber muchas cosas. En el camino del evangelismo puede haber mucha turbulencia, por decirlo así, puede haber muchas situaciones. Pero como Pablo, usted confiese una cosa: no se preocupe, obrero. ¿Por qué? Porque si usted inició en el pacto, absolutamente terminará en el pacto. ¿Por qué? Porque el inicio es esto. Vamos a tomar un ejemplo. La historia del pueblo de Israel. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo al pueblo dónde iba a ir, pero no le dijo qué pueblo era, pero Abraham siguió la palabra. Esta dirección o itinerario fue transmitido ¿para quién? Para Isaac, para Jacob, para José. No cambió ese itinerario. Inclusive José dijo al pueblo que estaba en Egipto, le dijo: yo moriré, pero cuando a pesar que yo muera, no olviden mis huesos para llevar a Canaán. Inclusive José sabía que el itinerario de Dios no cambia. Pasó a Moisés, Moisés vio la tierra prometida, Josué entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el itinerario no cambia. Si usted inicia bien, aunque el proceso esté pasando por muchas situaciones, diga: estoy en el mejor camino. ¿Estará pasando por momentos difíciles? Es obvio, ¿sí? El pueblo de Israel pasó por desierto y la Biblia dice que ningún calzado de sus pies, ni la ropa se desgastó. Imagínese eso, por 40 años. Pastor, entonces no necesito comprar ropa. No estamos hablando de que no se preocupe. Las obras de Dios, el poder del trono celestial están con sus discípulos que han comenzado en el pacto correcto. Veamos la vida de Pablo, porque de él estamos hablando, de este remanente, este obrero. Pablo sabía que todo lo que pasaba en su vida era el proceso para ir a Roma. Esa era la dirección de Pablo, Roma. Así que lo que esté pasando en el camino, porque sabemos la historia de Pablo, pasó por muchas dificultades. Pablo sabía que todo era parte de su dirección. ¿A quién? A Roma. Inclusive Pablo lo dice en las cartas a Filipenses, en Filipenses 1:6. Pablo dice: aquel que empezó la buena obra en ustedes, la perfeccionará. Dígalo: Dios se encarga de toda mi vida, completamente, absolutamente, desde que usted inicia hasta que termina. Pero el proceso pareciera, obreros, turbulento. Pareciera que las cosas no funcionan. Es que no se debe preocupar si funcionan o no. Estamos tan acostumbrados a ver cuándo vendrán las respuestas o no. Es que si funciona o no funciona, no se trata de mí. Yo me aferro al pacto y las cosas vendrán. Es su horario. Eso es lo que el obrero debe saber. No olvide lo que Pablo también dice más adelante en Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 14. Cuando usted lee Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 14, Pablo dice que todas estas situaciones, la cárcel, todo ha sido para la gloria del evangelio. Las situaciones difíciles, es más, dice que mis prisiones, dice Pablo. Eso es lo que Pablo confiesa. Mis prisiones han sido gracias para que el evangelio continúe avanzando. Yo creo que yo estuviera preocupado en la cárcel. Se detuvo el evangelio. Ahora, ¿qué voy a hacer? Quiero salir para evangelizar. A nosotros tal vez hablaríamos así. Pero Pablo dice: todo esto es para que el evangelio siga progresando. Así que la crisis está bien si estamos dentro del itinerario del pacto. Dios se encarga de nuestra vida, obreros, aunque pase momentos difíciles. Una vez más lo repetimos: obreros,
Si tengo el pacto correcto y mi inicio es Cristo, en el proceso yo nada más tengo que disfrutar. No me imagino un pasajero que se haya subido a un avión y vaya directo a donde la entrada del capitán a preguntar su nombre, si usted sabe manejar, si usted se va a quedar dormido. Nadie pregunta eso. Usted nada más entra al avión y se duerme. ¿Por qué usted no piensa en voy a ir al chofer o al piloto a preguntarle? Es que ni siquiera usted sabe el nombre del piloto. Y así usted no se preocupa. ¿No es mejor que Dios se encargue de nuestra vida? ¿No es mejor que Dios nos guíe? Porque si Dios nos guía, se llama disfrutar, ¿sí? Yo he visto pasajeros que a momentos se montan al avión y se sientan y se quedaron dormidos. No se levantan más hasta la escala. ¿Eso cómo se llama? Están pasándolo bien. Y aunque haya turbulencias, Dios en nuestra vida va a seguir guiándonos, obreros. No olvidemos que nosotros tenemos el método para disfrutar. Yo tengo la morada, yo tengo la guía y yo tengo la obra del Espíritu Santo. Eso es disfrutar. Disfrutar no se trata de decir estoy disfrutando, todo me va bien y sufriendo. Eso no es disfrutar. Disfrutar es saber que yo tengo todas estas bendiciones en ese viaje. Así que si tengo estas bendiciones en este viaje es porque he entendido dónde yo estoy. He entendido dónde debo comenzar. Mis métodos no funcionan. Mis pensamientos parecen buenos, pero no funcionan en el camino. Solamente tiene que ser la guía de Dios y en el camino Dios se encarga de nuestra vida. Estamos bien en el proceso, ¿sí? Pablo por eso dijo en Hechos 27 y lo confesó muy bien. Le dijo, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, dice Pablo, que será así como me ha dicho. Inclusive Pablo estaba seguro del cumplimiento de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? El cumplimiento de la palabra es el objetivo. ¿El objetivo de qué? Del evangelismo. Aquí donde muchos, a veces nosotros nos frustramos a veces. Queremos saber cuándo se va a cumplir o cuándo tendré evidencias o cuándo tendré respuestas o si almas nuevas llegarán o no llegarán. Pablo no estaba pensando cuándo va a llegar a Roma y tampoco pensaba cómo va a llegar a Roma. Tal vez yo podía pensar, si Dios me está llevando a Roma, debo ir muy bien, ¿no? En un buen barco, un buen avión o primera clase. Pablo no estaba pensando, porque Pablo sabía que el objetivo del evangelismo ya está planteado. Ya Dios lo ha preparado. Pablo conocía esto. Entonces nosotros que estamos en este campo, cuando llegamos aquí nos frustramos. ¿Por qué? Porque estamos desesperados. Queremos que las cosas sucedan a mi manera, a mi tiempo, a mi modo. Y olvidamos que el objetivo del evangelismo ya Dios lo ha dado. Un buen pastor en entrenamiento nos decía, el director del evangelismo no es el pastor. El director completo del evangelismo es el Espíritu Santo. Él es el que tiene que guiar a la iglesia. Nosotros tenemos que orar para que Dios cumpla su palabra. Sí, Él lo va a cumplir, pero no tengo que preocuparme por esto. Pablo lo sabía, era absoluto. Por eso me impresiona a veces leer la vida de este obrero. Pablo lo sabía porque en Hechos, capítulo 19, versículo 1, dice que él propuso en su corazón. ¿Qué dice? Pasado estas cosas, después de ir a Jerusalén, propuso en su corazón, ¿a dónde iba a ir? A Roma. Este era el corazón de Pablo. Pablo, ¿por qué se propuso en su corazón? Porque Pablo conocía el objetivo. Pablo sabía que Dios lo había llamado. Eso es lo que dice Hechos 9:15. Y eso es lo que le dijo también a Agripa en Hechos 26. Se lo dijo porque Pablo estaba seguro, confiando en la palabra, que en su corazón propuso en espíritu que iba a ir a Roma. Por eso Dios le volvió a confirmar en Hechos 23:11. Le confirmó, no temas, Pablo, vas a ir delante del César. Esa es la promesa de Dios y Dios absolutamente no miente. Esa promesa se va a cumplir, obreros. Por eso es el objetivo. No se trata de lo que yo crea o cómo lo voy a hacer y qué es lo que yo tengo que hacer. Es porque Cristo va a cumplir su palabra. Esto es lo que le dijo en medio de la tempestad, ¿se acuerdan? En medio de la tempestad le dijo, y Pablo dijo, yo no voy a temer, porque por causa de Roma, del evangelio a ese mundo, todos los que estaban en ese barco iban a ser salvos. Imagínense, solo por las promesas de que Pablo se aferró, que absolutamente Dios iba a cumplir su palabra. Ustedes que están en sus campos, obreros que están aquí, ustedes debemos absolutamente
entrar a este viaje. Pero en este viaje no se entra a mis fuerzas. Simplemente aferrémonos al Evangelio. En donde yo estoy, en donde Dios me está llevando. Y el objetivo, absolutamente Dios lo va a cumplir. Obreros. Entonces, ¿cuál es el fin de mi ministerio? Quiero, inclusive aquí quiero recalcar para los remanentes, el fin del ministerio de los remanentes, de los que tienen negocio, de los que tienen trabajo, oficio, usted que tiene alguna especialidad. ¿Cuál debe ser el fin de tu ministerio? ¿A dónde debo completamente estar mi dirección? No es otra cosa que es la evangelización del mundo. Todo mi oficio, mi trabajo, mis estudios, inclusive mi ministerio pastoral o el ministerio que usted está teniendo en la iglesia, se enfoca en las 237 naciones. Esa es nuestra Roma. ¿Cuál es nuestra Roma actual? Pastor Parra lo ha confesado, de Latinoamérica a las 237 naciones. Eso debe ser nuestro ministerio. No es pensando solamente en que si lo voy a lograr o no se va a lograr. Absolutamente Dios ha levantado a los obreros en cada país y Dios lo ha guiado a ellos para que juntos miremos hacia el deseo de Dios. Así que usted tiene un negocio, piensa en las 237. Usted tiene un oficio, piense en el deseo de Dios, porque ahí se levantan todas las respuestas. Y una vez más lo digo, nada ni nadie podrá detener este viaje. ¿Por qué? Porque no es mío, no es de la iglesia. Este viaje es de Dios. Y dígame, ¿quién puede detener la palabra? ¿Quién puede detener este evangelio? Así que sí o sí, al 100%, Dios cumplirá su palabra. Pastor, y si no lo veo, no se preocupe, usted continúe en este itinerario. Haga toda su vida, todo su negocio, todo su oficio, mirando hacia la Roma de esta época. Queremos concluir el mensaje de hoy. Y viendo varios textos donde podemos ver a Pablo confesando esto durante su viaje. Pero Pablo tenía la misma conclusión. ¿Cuál era la misma conclusión que tenía Pablo? Primero, Filipenses capítulo 3 del 6 al 11. Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado todo. Pablo dice, no es mi experiencia. Pablo pudo haber dicho, yo vengo de la mejor tribu de Benjamín, soy de los fariseos, pero Pablo dice, no es mi experiencia. No es que yo lo haya alcanzado todo, dice Pablo, sino que prosigo a la meta de Cristo. Ahí está el itinerario. El itinerario del evangelismo está proseguir la meta y en otras palabras, continuemos. Continuemos, no desmayemos. En Gálatas dice que a su tiempo segaremos. Y si usted está en una situación difícil actualmente, tal vez no lo sepa, pero Pablo estuvo en una situación que tal vez nadie quisiera estar. Estaba en la cárcel. ¿Y qué Pablo dijo en la cárcel? Todo lo puedo. ¿En quién? No dijo en sus fuerzas, lo dijo en Cristo. Y ese era el itinerario donde iba Pablo. Y es más, Pablo dijo más adelante en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo. Todo lo que me falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Ahí está el itinerario donde yo debo concluir mi vida también. ¿Por qué? Porque todo este itinerario me lleva a una cosa. ¿Por qué yo tengo estas bendiciones? ¿Por qué puedo proseguir la meta de Cristo? ¿Por qué todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué Dios suple todas mis necesidades? Porque es natural. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo. Somos herederos de las bendiciones del trono celestial. Y si somos herederos de las bendiciones del trono celestial, ¿por qué preocuparnos? Su boleto está pago, ya, viaje, no se preocupe en el camino. Simplemente, si usted ha empezado una iglesia regional hoy, un pequeño aposento, no se preocupe por tanto el futuro si va a venir. El futuro es ahora. Aférrese a la palabra hoy y Dios continuará guiando a sus hijos a este viaje. Ya usted tiene todas las condiciones para poder recibir estas bendiciones. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo. Y si la crisis, la situación viene, está bien, porque mi mirada está puesta en Cristo, porque mi fuerza no está en mí, sino en Cristo, y porque Él suple todas mis necesidades en Cristo Jesús. Usted está en este viaje, continuemos, ¿sí? Continuemos disfrutando de lo que Cristo está haciendo en sus campos. Y por último, absolutamente Dios cumplirá su palabra en este viaje. Continuemos.
en cada obra, en cada campo, estemos juntos orando, porque Dios sigue obrando y cumpliendo su palabra hasta el día de hoy. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Que los obreros en cada campo, en cada nación, en sus regiones, Señor, sigan recibiendo la guía, Señor, la guía de tu Santo Espíritu, Dios. Que no miremos, Señor, nuestras debilidades o dificultades, y no miremos tampoco si tenemos o no tenemos respuesta, Señor, porque mayor que tu respuesta es la gracia de Dios. Mayor que cualquier plan, Señor. Señor, es que tú estás con nosotros, Señor. Por encima de todas las cosas, podamos aferrarnos a Cristo, que es todo suficiente y completo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que hoy nos ha dado, que se cumplirá en nuestras vidas y en el campo. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén. Muy buenos días.